Gracias, Maxi. Muy buenas tardes a los radioescuchas de Radio Touch. Otro jueves de 18 a 19 horas con Democracia Liberal. El día de hoy estamos con computadora. Los jueves anteriores estábamos con los mensajes directamente. Maxi me lo estaba diciendo cuando la gente comentaba. Así que ahora quise ponerme un poco más profesional, traer el notebook y ir leyendo en línea si es que comentan, si hacen preguntas a los invitados del día de hoy, etcétera. El día de hoy tenemos dos grandes invitados para hablar de política, de coyuntura, de democracias, de dictaduras, etcétera, etcétera, que son el señor Davor Mimisa y el señor Pablo Bello. Muchachos, les agradezco mucho su presencia el día de hoy. La verdad que para mí es un orgullo tenerte, Davor. Yo te admiro bastante, te sigo. A Pablo lo sigo desde hace 3 días, pero también lo googleé. Pablo es peruano, viene desde el país del RIMAC, está asentado en Chile hace ya bastante tiempo, ha vivido en España, fue subsecretario de Telecomunicaciones del primer gobierno de Michelle Bachelet, es académico y es una notable persona para poder analizar la política, compartir experiencias respecto a visiones, etc. Y Davor Mimisa es ingeniero civil, es fundador de el movimiento Red Liberal, del cual yo también soy partícipe desde hace poco. Actualmente, ¿qué estás, Davor? Primero que todo, gracias por venir, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Yo, soy ingeniero civil, me he dedicado en parte a la política. Además de mi carrera profesional, actualmente estoy haciendo clases en Adolfo Ibáñez de análisis político. Hago un poquito de análisis político también en Radio Sonar los martes en la mañana, por si quieren ahí ver, escuchar. Y a lo que más me dedico y me he dedicado es a las organizaciones sociales, a las ONG, al tercer sector en general. Y hoy día trabajo de hace varios años ya en una fundación que se dedica a la ética corporativa. Entonces ayudamos a las empresas a funcionar mejor, a tener mejores estructuras de integridad, cosas que lo que ellos creen y quieren ser y hacer sea lo que en verdad estén haciendo en terreno. Entonces hacemos todo un análisis de ese tipo. Hay una cultura de cumplimiento últimamente que se está haciendo muy en boga, no tan solo desde el punto de vista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un nuevo tipo penal, una nueva ley que está vigente desde hace poco y que se ampliaron los delitos base. Y van a seguirse ampliando. En noviembre van a seguirse ampliando, pero al mismo tiempo hay un tema más profundo, que la empresa ya no quiere cumplir solo con lo que la ley le dice, sino que quiere ir más allá. Y me parece notable. Pablo, ¿en qué tú estás hoy? Bueno, bienvenido ahora y muchas gracias. Estoy con vosotros y la verdad es que estoy muy contento con esta invitación. Yo soy un migrante, ¿no? Yo soy nacido en Perú, en Lima. Mis padres tuvieron que salir de Chile. Mi madre es chilena, mi padre es peruano. Tuvieron que salir de Chile por el golpe militar del año 73. Yo nací en Perú el año siguiente de aquello. Y luego he estado en Perú, hice el colegio, luego la universidad la hice acá, en la Universidad de Chile. Tenemos una vinculación familiar con la Universidad de Chile por Andrés Bello, vamos. Y luego salí de la universidad, soy economista de la Universidad de Chile y entré a trabajar al gobierno del presidente Frei, entonces, en el Ministerio de Economía, como asesor en temas de regulación microeconómica y particularmente de telecomunicaciones. Y a partir de ahí fui haciendo más bien una carrera técnico-política, ¿no? Vinculado a los gobiernos de la concertación, asumiendo responsabilidades crecientes en materia de políticas públicas vinculadas a las telecomunicaciones y a la digitalización. Fui jefe de la División de Política Regulatoria de la Subtel desde el año 2002 al año 2006. Y allí la presidenta Bachelet me nombra subsecretario de Telecomunicaciones, cargo que ocupé hasta el último día de su gobierno, con terremoto a días de entregar el gobierno, con lo que eso significa para las telecomunicaciones, evidentemente, y su complejidad. Y luego de eso me fui a estudiar a España. Yo quería no pasar del sector público al sector privado a través de una puerta giratoria, sino que más bien quería tener una experiencia más bien primero académica y luego ir haciendo alguna carrera en el ámbito más bien internacional. Correcto. Estudié un MBA en Madrid, estuve 2 años allá y luego me pidieron que me hiciera cargo de una asociación que trabaja por temas de digitalización en toda América Latina y estoy desde entonces dedicado a eso. Estuve viviendo en España, estuve 2 años en Colombia, en Bogotá,
un país maravilloso, del cual tengo fantásticos recuerdos. Y luego volví recién a Chile hace un año y acá estamos en la lucha que está interesante, digamos, y que tenemos que estar ahí al pie del cañón. Al pie del cañón. Tremendos invitados, ¿eh? Yo me siento halagado de tener a dos excelentes profesionales con un conocimiento político extenso y profundo. ¿Están bien con el volumen, muchachos? Perfectamente. Perfecto. Ya, perfecto. Bien, me interesa poder escuchar de parte de ustedes. Davor, iniciemos contigo. Un análisis resumido de que pudiera explicar cuál es la tensión que está actualmente en el mapa político a nivel mundial, y que Chile no está exento de poder caer en ese nuevo eje, en donde, como ayer nos explicaba muy bien en una actividad en que estuvimos juntos, Davor, el eje antiguo de izquierda y derecha pasó a ser reemplazado por un eje nuevo, en donde estamos hablando de democracias liberales versus populismo. ¿Qué tú nos puedes decir a ese respecto? Y con esto termino esta pregunta y te dejo la palabra, Davor. Este programa, que partió como una cosa sin importancia, así como le dije a Edgardo, oye, ¿por qué no metemos en tu radio? Edgardo, el que creó esta radio es amigo mío. Es una radio enfocada en el deporte principalmente, tiene un gran programa que es Doble Amarilla, que están todos los ex miembros del CF. ¿Por qué no hablamos de política? Y me dijo que bueno, pensando que me iba a decir que no. Y acá estamos. Y el programa se llama Democracia Liberal porque creo que estamos inmersos en una gran tarea, que es poder representarle a la comunidad de que las democracias de corte liberal son deseables en el contexto de lograr la vida buena, el bien común, en desmedro de lo que serían los populismos y obviamente las dictaduras. Entonces este espacio, que es 1 hora a la semana, trata de aportar un grano de arena en ese sentido. Davor, ¿qué nos puedes decir en ese contexto? ¿A qué estamos expuestos? ¿Cómo son estas características de que me están hablando de populismo? ¿Qué es el populismo? Primero, un poquito de historia, tal vez. Bueno, como populismo, nosotros en Latinoamérica somos los expertos mundiales, ¿eh? A nivel de ciencia política. En general, en todas partes del mundo, cuando sale populismo, los principales referentes son lo que sucedió, sobre todo en la primera mitad o en los 2 primeros tercios del siglo XX en Latinoamérica y en Sudamérica en particular. Bueno, y en Latinoamérica también. El PRI mexicano creo que es un gran como académico, histórico de eso. Pero hoy día estamos viviendo algo que es distinto, pero también un poquito familiar, ¿eh? Tiene como esa mezcla. Y yo creo que parte con el final del siglo XX político, digamos, con la caída del muro de Berlín, cuando esta lucha entre capitalismo y comunismo termina y llega, según lo que Fukuyama se llamó el fin de los tiempos, que era la combinación entre mercado y democracia liberal, con conceptos valores occidentales de tolerancia, apertura y progreso en general y de combate a la desigualdad, etc. Y que se esperaba y se entendía que eso era el futuro. Y yo creo que hubo tanta comodidad con eso que el mundo se achanchó bastante. Y se permitió que sucedieran muchas cosas por debajo. Y se permitió que se aguantaran muchas cosas que no se debieron haber aguantado, yo creo, en buena parte porque no había una amenaza latente que hiciera que uno tuviera que cuidarse bastante. Como no estaba el gran partido comunista, la gran Unión Soviética amenazando a Occidente, tanto en forma bélica como también, sobre todo, como contraste ideológico, mostrando un gran modelo alternativo. Se asumió que solamente había un modelo y se asumió que por muchas fallas que tuviera, el modelo no estaba en riesgo, así que podíamos aguantar esas fallas. Correcto. Y de esa manera sucedieron cosas como la mala distribución de los retornos de la desigualdad, en la cual sobre todo las capas medias de los países desarrollados sufrieron mucho. Chile afortunadamente fue un gran beneficiado de la globalización, perdón. El proceso de modernización capitalista que llama Peña. Y en general se empezó a incubar por debajo, sobre todo impulsado por la gran crisis económica y financiera de fines de la década pasada, que partió con Estados Unidos, como suele ocurrir con el mercado inmobiliario, pero se generó una deuda bastante grande, la gran recesión. Luego de eso,
eso tuvo grandes impactos en muchas partes y generó incluso ciertos movimientos de migración, generó también crisis económicas y políticas que generaron otras guerras que aumentaron los procesos de migración también, sobre todo en Europa, y eso fue generando un espacio y cierta oportunidad para, mezclado con las oportunidades tecnológicas que entregaban las redes sociales a partir de su modelo de funcionamiento, que es bien particular, que después podemos hablar más de eso, porque hoy día pasaron algunas cosas. Se empezó a abrir una oportunidad para gestar un desafío a este modelo, ¿ah? Y este desafío se fue gestando de a poco, y yo creo que fue tomado muy poco en cuenta sobre cómo surgía, sobre cómo subía, sobre cómo tomaba cada vez más raigambre. Creo que era difícil de identificar esto. Había ciertas voces, había cierta... tal vez algunas personas sentían un cierto tufillo, claro. Pero el 2016 nos explotó en la cara a todos. El 2016 ya hace 3 años. Primero con el Brexit y después con la elección de Donald Trump, en la cual los principales símbolos de la democracia liberal y los valores de Occidente se derrumbaron en términos simbólicos y en términos culturales para el resto de quienes creemos en esos valores, en forma profunda. No tanto creemos en sus resultados prácticos en terreno y en toda la minucia que iba provocando, pero sí creemos en sus valores inherentes, en el valor de la apertura, en el valor del intercambio, en el valor de la diversidad también. Y yo creo que en ese contexto, hoy día sí estamos en una gran amenaza. Quienes creemos en esta democracia liberal, estamos en una gran amenaza que viene de todas partes. O sea, hoy ya tenemos a casi 2.000 millones de personas que están viviendo bajo regímenes no democráticos, bajo regímenes que uno podía llamar que están dentro de una amplia familia del populismo, que tiene hartas características. Pero en particular hay uno que es el más peligroso y está llegando a Chile con mucha fuerza, que es el populismo de derecha. Y el populismo de derecha tiene estas características que lo igualan a un fenómeno similar que ocurrió también ante una situación también similar. Ante una situación de gran crisis económica, aún mayor tal vez, a inicios del siglo XX, también empezamos a vivir el lanzamiento de fascismos en buenas partes del mundo que fueron una alternativa también, tanto a este comunismo que estaba comenzando en ese tiempo desde la Unión Soviética, como también al capitalismo y democracia occidental. La democracia en ese tiempo tenía muy poca legitimidad. Se le contaban con los dedos de la mano los años que se le daban de futuro, y solamente la terrible y dramática conflagración de la Segunda Guerra Mundial fue lo que terminó generando, por el deseo y hambre de paz, unos consensos mundiales que eran completamente no vistos en nuestra historia. Y excelente el resumen de Davor. Termina la idea que... Y yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo un alzamiento similar, de ideas similares también. Este populismo de derecha tiene mucho de fascista y está empezando a llegar a Chile también a través de José Antonio Kast, que no es fascista, pero yo creo que todos los fascistas están muy contentos con su llegada y se sienten muy representados con lo que él dice y él habla. Y él bien puede ser como una especie de droga de entrada para todo esto. Y yo creo que ya es hora de que demos la batalla. De que las fuerzas, claro, salgan a la calle, tanto simbólicamente como en términos reales, que salgamos a la calle y empecemos a no solamente defender lo que estamos perdiendo, sino que sobre todo defender valores inherentes, fuertes, y que tiene que ver no con retrotraernos a un tiempo anterior con el cual nos sentimos más cómodos, sino con cómo aprendimos y logramos construir aprendizajes sobre los propios errores del mundo de la democracia liberal, pues reformar la democracia, cambiar sus formas, cambiar sus instituciones, cambiar sus resultados para hacerla mucho más legítima, mucho más justa. Excelente. Pablo, antes de iniciar el programa te pregunté si habías leído un libro de Daniel Ziblatt, no recuerdo el otro autor, que se llama How Democracies Die, o Cómo mueren las democracias. Davor hizo un resumen bastante bueno, bastante detallado en 5 minutos, respecto a cuál es la problemática del día de hoy. Las democracias no están siendo puestas en peligro por formas a la antigua, es decir, con disrupciones a través de guerras clásicas, con derramamiento de sangre, etcétera, sino que las democracias se están erosionando de una forma muy particular y de a poco. Y nosotros, los demócratas, liberales y todas las personas que pretendan hacer de un país que tenga mejores estándares de vida, debiera estar atentos a esos tufillos, a esos cantos de sirena, que no tan solo vienen desde el punto de vista del populismo de derecha, identificado principalmente en José Antonio Kast, sino que también tenemos populismo del lado del extremo izquierdo. ¿Cuál es tu apreciación a este respecto? ¿Tú crees que estamos en una especie de peligro en Chile, en nuestro país, respecto a que pudiera ocurrir algo como que lo que ocurrió en Estados Unidos o lo que ocurrió con el Brexit en Inglaterra?
Sin duda, lo estamos viendo en todo el mundo occidental, ¿no? Es una constante que se repite, donde efectivamente hay movimientos disruptivos que ponen en cuestión el establishment, ¿no? El establishment, la institucionalidad político-democrática que nos ha costado tanto construir, además en América Latina, evidentemente está en riesgo, ¿no? Yo añadiría a lo que planteaba Davor un elemento que me parece que es importante, que tiene que ver con la subjetividad de las personas, ¿no? O sea, acá hay un proceso que es incluso un poco más largo, que tiene que ver con esta sensación que se va instalando en las sociedades, que la resolución de sus problemas vitales cada vez dependen menos de las personas, ¿no? Dependen menos de los ciudadanos. Tiene que ver con la globalización. La globalización financiera te impone un marco de actuación que es muy lejano para la ciudadanía, ¿no? Y tiene que ver también, evidentemente, con Internet, que es una forma de globalización con esteroides, digamos, ¿no? O sea, están pasando cosas mucho más allá del espacio de acción de la soberanía democrática, del espacio de referencia de la ciudadanía, en la cual el ciudadano no tiene control. Y como consecuencia de eso, la política ha ido perdiendo algo de contenido, la institucionalidad democrática ha ido perdiendo algo de contenido, y esa evidentemente es una invitación a la teatralidad, ¿no? Tenemos expresiones muy teatrales, ¿no? De mucho griterío, mucha exaltación, hacer cosas para la galería, ¿no? Para tu público, para tu barra brava. Muy ellos contra nosotros. Efectivamente, que tiene que ver con la esencia propia del populismo, ¿no? Pero en particular, no es solamente ellos contra nosotros y que eso se traduzca en una contienda, sino que en realidad hay una carencia de contenido, ¿no? No estamos discutiendo de instrumentos de política pública, porque también la percepción es que esos instrumentos son menos valiosos, ¿no? Y eso es un tema que es importante, que tiene que ver con cómo se recupera un sentido, y mira, que lo diga alguien que además yo soy socialdemócrata de centroizquierda, o sea, recuperar el sentido de la soberanía de la política y del ejercicio de la ciudadanía, a mí me parece que es central para un proceso de recuperación. Y eso pasa necesariamente por, evidentemente, no construir muros, pero sí establecer ámbitos en los cuales se puede ejercer el rol de los ciudadanos a través de los mecanismos democráticos, y que eso signifique algo, que se traduzca en calidad de vida, que se traduzca en mejor educación, que se traduzca en elementos objetivos de progreso. Y ese creo que es un fenómeno complejo, ¿ah? Y que justamente da espacio a todos estos fenómenos que estamos conversando. Ahora, permíteme un comentario adicional. Yo no creo que todos los populismos per se sean malos, sean nefastos, ¿no? O sea, yo creo que el recuperar en lógica discursiva esto de que la sociedad es capaz de construir su futuro, ¿ah? A mí me parece que es un elemento valioso y que no debemos dejar que eso sea superado por una... como se hablaba mucho en los 90, ¿no? De la tecnocracia, ¿no? O sea, sí. Las democracias no funcionan por piloto automático y no funcionan efectivamente, por algoritmos predefinidos ni por reglas que están establecidas en espacios globales, si se quiere, ¿no? Tenemos que ser capaces de combinar esa integración en el ámbito de lo global, obviamente firmar TPP, todo, o sea, eso es justamente construir globalización, y darle un sentido y un ordenamiento a la globalización, pero al mismo tiempo ser capaces de recuperar instrumentos de acción política y que eso tenga sentido para la gente, ¿no? En esa dirección, ¿en qué hemos fallado, muchachos? Porque el diagnóstico es necesario de hacer, porque en el fondo estamos tratando de batallar contra esto que se llama populismo, relevando la importancia de lo que son las reglas democráticas, la democracia liberal en general, pero al mismo tiempo tenemos que poder ir un poco más atrás y hacernos cargo de que en qué se ha fallado como sociedad. No le está llegando a todos la evolución propia de la comunidad, del país, y solo una parte se está beneficiando de ello. ¿En qué incide la corrupción? Los casos de financiamiento ilegal de la política, por ejemplo. ¿Qué es la causa que ha generado esta nueva tensión y este nuevo eje, Davor? Yo creo que una de las características principales del populismo y cómo ha surgido es en la facilidad que ha tenido para construir este
este clivaje entre las personas versus la élite. ¿Ah? Y las élites entendidas de varias maneras, porque hay muchos populismos distintos. Hay populismos de derecha y populismos de izquierda. Los populismos de izquierda hablan sobre las élites económicas versus las personas, mientras los populismos de derecha hablan sobre las élites intelectuales versus las personas. La élite académica. La élite académica, claro. ¿Ah? Como el propio gobierno y la ministra de Educación habla sobre, es que estos expertos que hay que escuchar más a la calle. Y que hay que escuchar más a la calle, claro. Pero es curioso que en otros temas la calle no se escucha, o sea, no se le da la opinión. Sí, pero no es tan curioso, porque el populismo no se trata, como algunas personas piensan equivocadamente, yo creo, de interpretar directamente sin intermediarios el deseo de la calle. No se trata de eso. Eso no es el populismo. El populismo es utilizar selectivamente algunas cosas de la calle y ciertas herramientas políticas que están bastante descritas para avanzar la agenda propia utilizando a las personas como herramienta. Utilizando a las personas como herramienta, como arma política en contra de sus rivales y adversarios políticos. Y eso se hace utilizándola, estando de su lado en las cosas que las personas están de acuerdo conmigo, pero al mismo tiempo ignorándolas y construyendo mecanismos distintos en las cosas en las cuales yo tengo una visión distinta que las personas. Y en esas cosas donde yo tengo una visión distinta que las personas, yo voy a trabajar, que es lo que se está haciendo en muchas partes del mundo y en Chile también, yo voy a trabajar por cambiar el sentido común. Por tomar lo que las personas entienden por el sentido común, manipularlo a través de emociones, a través de mentira. Y eso hoy día es mucho más fácil que en los años 20, en los años 30 en Europa, porque hoy día, por ese tiempo teníamos el mass media, que era un mecanismo de llegada fuerte. Hoy día tenemos Internet, en la cual el intermediario dejó de existir. Hoy día toda persona es un medio y no hay ningún tipo de filtro, no hay ningún tipo de... o hay muy poca capacidad crítica para poder identificar entre fuentes más válidas con fuentes menos válidas. Entonces, hoy día los mensajes políticos son verdaderas armas con las cuales se ejerce una batalla cultural que es de día a día. Todo el día, cada hora hay una batalla cultural en las redes sociales, en mi teléfono, a través de mi WhatsApp, y una batalla que está ocurriendo en todo el mundo con distintos actores en los cuales somos bombardeados. Y yo creo que las falencias, como era la pregunta para ir para allá, van de dos tipos. Una son las falencias que nos fueron llevando a este problema, las falencias de este achanchamiento de la democracia liberal y los valores occidentales que dejaron y que la élite se lo llevara todo un poco para la casa, porque no había ningún tipo de amenaza que mantuviera a esa élite contenida en una preocupación mayor por la legitimidad del propio sistema en el cual eran beneficiados. Como sí ocurría cuando el comunismo estaba como gran amenaza al lado, el comunismo del pasado. Eso ya pasó. Los comunistas que quedan hoy día son básicamente piezas de museo. Pero las falencias que más me preocupan hoy día son unas de hoy, más reales, que son post-2016 y que tienen que ver con un traumatismo, con un estrés postraumático. ¿Ah? De haber visto el Brexit, de haber visto la llegada de Trump, de estar viendo el surgimiento de José Antonio Kast, de estar viendo cómo toda la centroizquierda se derrumbó también en Chile, y todo esto genera un estrés postraumático que hace que las personas, yo creo que todavía, y el liderazgo político, no entra en reacción. Todavía está completamente perdido, está mareado. Creo que está como una especie como de derrame cerebral, en el sentido de que recibe un golpe muy, muy grande, un TEC cerrado, y se está recién parando. Y claro, y ni siquiera sé si están parando, quizás todavía se están cayendo. Pero creo que esa es la falencia que más me preocupa, que es una falencia sobre todo anímica. Anímica en torno a la pérdida de confianza, de ser capaces de utilizar las herramientas de hoy, utilizar el discurso de hoy, los valores de hoy, los temas de hoy, para tener una discusión que es valórico-cultural. Sí. Porque cuando la gente que creía en la democracia liberal, ya sean liberales, socialdemócratas, de todo tipo, algunos conservadores también, etcétera, no tenían un rival verdadero, dejaron de preocuparse en convencer porque las cosas eran importantes. Cuando la concertación dejaron de nadar, construyó grandes políticas públicas que hicieron que Chile fuera un país con una muy valiosa combinación entre mercado y Estado, por ejemplo, lo hicieron, pero nunca lo justificaron, porque nunca les era necesario justificarlo, porque tenían al frente al pinochetismo, y eso para ellos era la única discusión que importaba, y el otro lado no había básicamente nada. Entonces, esa falta de justificación y construcción cultural hace que hoy día las personas, y esos liderazgos en particular, no tengan ninguna de las herramientas que son necesarias para enfrentar una lucha cultural
qué es la que está definiendo la política hoy día y qué es la que va a definir la política en el futuro. Grande, Daur. Me parece que aciertas en la relación que hiciste respecto a cuáles serían las causas. Invitamos a la gente que está mirando a emitir comentarios, a mandar sus preguntas, etcétera. Tenemos una pregunta que se la voy a hacer después a ustedes, muchachos, de Braulio Ojeda. Le aprovechamos de mandar un saludo. Pablo, yo vi una presentación en YouTube que del profesor Richard Wilkinson, que se llama ¿Cómo la desigualdad económica perjudica a sociedades? Eso es una presentación en virtud de un libro que se llama The Spirit Level. ¿Cómo entiendes tú de que la desigualdad puede ser un factor determinante en torno a poder darle alimento a este populismo? Bueno, yo creo que es uno de los factores clave, sin duda, ¿no? O sea, Davor mencionaba al final de su intervención el elemento de la confianza o de la desconfianza, ¿no? Y evidentemente tenemos una crisis profunda de la confianza, ¿no? Que tiene que ver con la política, que tiene que ver con todas las instituciones en general, porque el rol de las instituciones justamente tiene que ver con, voy a tu pregunta, el rol de las instituciones que hoy día están en cuestión eran un mecanismo de contención de la sociedad respecto de los poderosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el sentido de ser de la iglesia, por ejemplo, tenía que ver con aquello, un mecanismo de contención y un mecanismo de solidaridad y de encuentro y de comunidad, ¿no? Y bueno, sabemos cómo está ahora mismo como referencia. Y el rol de la política justamente tenía que ver con el definir espacios de protección y de construcción de ciudadanía que de alguna manera fuese un contrapunto a el Far West, digamos, ¿no? El Far West empresarial, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, si el sistema deja de funcionar para las mayorías, o ni siquiera en términos de objetividad, sino en la subjetividad, ¿no? Si la percepción que tienen los ciudadanos es que el sistema no está funcionando para ellos, y donde se instala una percepción que es sumamente compleja y es pensar que mis hijos van a vivir peor que yo, ¿no? Eso evidentemente va destruyendo elementos fundacionales del sistema político. Entonces, ese es el tema central. ¿Cómo somos capaces de reconstruir espacios de confianza en la lógica social comunitaria para poder, a partir de ahí, darle nueva fortaleza a los cimientos institucionales que permitan abordar estos desafíos? Ahora, esto obviamente no es fácil, digamos, ¿no? O sea, hay muchos relatos, muchas narrativas que se encuentran en esta realidad compleja en la cual estamos nadando. Y a mí un poco la desesperación. Yo les comentaba que llevo un año de vuelta en Chile después de haber vivido en España. En España, aparte, viví el proceso de Podemos, los movimientos sociales, cómo todo eso se fue fraguando, ¿no? Pero mi desesperación hoy día acá es que estamos dedicando demasiado tiempo, creo yo, a tratar de entender, que es importantísimo tratar de entender, pero no le estamos dedicando la suficiente atención a cómo somos capaces de responder y de crear acción y de crear capacidad de reacción ante amenazas que son latentes, que están a la vuelta de la esquina, que tienen un cronograma electoral que ya sabemos cuál es, ¿no? Y que tenemos que ante ello construir estrategias, creo yo, en nuestro mundo, en este mundo que cree en la democracia liberal, una gran coalición que sea capaz de integrar a la centroizquierda, a los que venimos de la tradición socialdemócrata o los socialistas democráticos, con aquellos que son de centro, demócratas cristianos o de esencia liberal, para efectivamente hacer un esfuerzo mayor para no perder la batalla. Esto es como Juego de Tronos, digamos. O sea, el invierno viene, y si no somos capaces de reaccionar y de responder, vamos a ser derrotados. Entonces, mi angustia hoy día ya ni siquiera es tanto, hombre, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir conversando, pero creo que tenemos que dar vuelta a la página y empezar a pensar en términos de capacidad de respuesta, organizar la resistencia. Y la evidencia internacional nos permite ser más o menos optimistas, porque en otros países donde ha ocurrido este fenómeno, la resistencia ha sido capaz de organizarse, han dejado offside a los populismos. No sé si offside, pero al menos están dando la pelea, ¿no? Están dando la pelea. Se está dando la pelea en España, se está dando la pelea en Estados Unidos, se está dando la pelea efectivamente en los países nórdicos. Hay corrientes que permiten ser optimistas. Y mi sensación es que en Chile
no hemos empezado a hacer lo que hay que hacer. Bueno, hay un punto de inflexión ahí que el tiempo va pasando rápidamente. Que yo creo que va a ser determinante respecto a un hito que va a ser, si Chile Vamos en la elección próxima presidencial va a incorporar Acción Republicana como parte del conglomerado. En el fondo le va a abrir la puerta a la posibilidad de que pudiera ser José Antonio Kast presidente de la República, porque precisamente este libro de Ziblatt, Cómo mueren las democracias, le entregan una responsabilidad a los partidos políticos, a los conglomerados. Le dicen, oigan, ustedes son los guardianes de la democracia. Ojo a quién van a permitir competir por parte de su lista. Y me parece que ese hito o esa fecha puede marcar un antes y un después en ese sentido. No sé qué piensa a ese respecto ahora. Hoy, o sea, tenemos muros. O sea, tenemos muros en términos de qué es lo que es aceptable o no en política, qué es lo que es aceptable dentro del mainstream. Y esos muros han sido traspasados por muchos actores en distintos países. Hoy día, que Chile Vamos le abra las puertas a Acción Republicana para que participe dentro de sus primarias, es como que Jon Snow le abriera la puerta para que los White Walkers entraran por el muro tranquilamente caminando hacia el sur en Westeros. Antes de que incluso que esos mismos zombies pudieran tener sus propias fuerzas como para destruir ese muro y poder avanzar, sino que es abrirle la puerta de la bienvenida, lo cual es, o sea, no solamente irresponsable, sino que es hasta filocriminal. ¿Ah? No tanto con la vida de las personas, pero sí con la democracia. Con la democracia y con cierta cultura de valores democráticos que estaría en gran riesgo, porque esto es una película que nosotros sabemos dónde va. Y sobre todo sabemos a dónde va a no Resistencia. O sea, hoy tiene un partido que se está jugando por walkover, ¿ah? Donde solamente hay un equipo en la cancha, no hay nadie más jugando, y ese equipo no es tan talentoso, entonces todas las pelotas no van al arco, pero muchas pelotas sí van al arco. Y el marcador continúa aumentando. ¿En qué momento va a entrar otro equipo para disputar en la cancha de los valores, en la cancha de la cultura, esta pelea que hoy día esta derecha populista en particular está ganando y está creciendo? O sea, hoy no son la mayoría de Chile. Si hoy José Antonio Kast es candidato presidencial, él probablemente no va a sacar la mayoría, pero está aumentando. Está liderando con Beatriz Sánchez, que son dos extremos totalmente opuestos. O sea, pero es un antecedente. Con mucha similitud entre sí también. Mucha similitud entre sí también. O sea, los populismos se diferencian mucho más de la democracia liberal que de lo que se diferencian entre sí. Claro. El populismo de izquierda y el populismo de derecha creo que tiene mucho en común, no todas las cosas, por supuesto. Unos son más socialistas, otros son más capitalistas, pero tienen muchas cosas en común en torno al valor de la verdad, en torno al valor de los hechos, del fact científico. El valor de la verdad y el fact científico. Por ejemplo. ¿Tu experiencia como gerente general de 2020? Hace tiempo, sí. Hace tiempo atrás. Hoy día es trending topic en número 4, número 5, el hashtag admisión justa. Sí, para que la gente aterrice un poco más el tema del populismo versus democracia, y hablando de fake news, etcétera, o de no darle valor a lo técnicamente correcto, que en ocasiones en política podría darse también si se buscara otro objetivo. ¿Qué es admisión justa en este fenómeno que estamos viendo, Pablo, y después Davor? ¿Me permites un paréntesis muy corto para complementar lo anterior, ¿no? O sea, si uno ve experiencias internacionales lo que estamos debatiendo acá no está ocurriendo solamente acá, está ocurriendo en todo el mundo occidental. ¿No? En todas las democracias occidentales se están enfrentando esta misma tensión, ¿no? Y hay experiencias concretas que es preciso tomar en consideración. Yo creo que la historia va a poner a la centro derecha chilena en una encrucijada cuando tenga que optar, ¿no? Y acá hay dos caminos. El camino que optó la centro derecha sueca, ahí que dijo, mire, no vamos a permitir que la ultraderecha entre al gobierno y por lo tanto vamos a preferir hacer una alianza con los socialdemócratas, claro. Y le vamos a dar el gobierno a los socialdemócratas, mis competidores históricos, pero con quienes compartimos un espacio básico que es el de la democracia liberal. Valores transversales. Efectivamente. O se puede, lamentablemente, la decisión, creo yo, incorrecta que tomó el ciudadano español, ¿no? No el chileno, evidentemente, sino que el español, que decide más bien
entrar a alianzas con la ultraderecha y moverse en el espectro político desde una posición muy moderada, muy liberal, muy centrista, hacia posiciones más bien de derecha, tratando de asimilarse hacia el electorado de la ultraderecha, en este caso de Vox, y el resultado electoral no les fue favorable, afortunadamente, digamos, ¿no? Yo creo que esa va a ser, sin duda, una alta responsabilidad que le va a caer a la centroderecha chilena. Yo espero realmente que estén a la altura. Que la gente de Bópoli, que la gente que está allí, tengan un sentido de responsabilidad republicana mayor, y pongan claramente los límites de cuál es el espacio en el cual podemos jugar. Las mayorías razonables, democráticas, poder construir desde nuestras diferencias y a través de la competencia democrática, pero qué es lo que está fuera de aquello, ¿no? Y perdona que te saqué de la pregunta. Y José Antonio Cast hoy día está haciendo todo lo que tiene que hacer para que le abran esa puerta. O sea, él hoy día está generando relaciones, generando una comunidad con parlamentarios que están en los partidos de derecha, que son los que tienen que tomar la decisión. Por ejemplo. O sea, hoy hay una lista de cerca de 10 entre diputados y senadores que están recibiendo periódicamente el boletín de José Antonio Cast, que se están juntando con él, que se están que están tomando todos sus consejos con respecto a cuáles son las opiniones que ellos tomen, cuáles son los votos que ellos deciden y realicen. Y con eso lo que José Antonio Cast está haciendo es generando presión dentro de los partidos. Todos los partidos, incluso de Bópoli, o sea, la ex senadora de Bópoli, Aravena, también era uno de esos parlamentarios que estaba aliada en cierta forma con José Antonio Cast. Entonces, en todos los partidos hay gente que está haciendo fuerza para que José Antonio Cast entre por esas puertas. Sí. Entonces, si es que él no entra por esas puertas, él va a escoger otro camino, que va a ser tener un partido propio, etcétera. Y si es que él entra en esas puertas, ahí yo creo que vamos a tener una situación muy, 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 muy compleja en Chile y en la cual los tiempos se nos van a acelerar. Los tiempos de esta lucha que ya estamos perdiendo se nos van a acelerar en forma dramática. Dado esto el mérito, ¿por qué no nos explica un poco por qué admisión justa sería lo que alguna parte del espectro político le llama admisión injusta? ¿Por qué tenemos una tensión tan grande respecto a una política pública en materia educacional? ¿Qué está ocurriendo en ese sentido? ¿Cuál es tu visión a ese respecto? Yo creo que tiene que ver con una posición que ha tenido la derecha en términos históricos, y que es una posición legítima de entregarle el poder de decisión a los colegios sobre qué es lo que sobre cómo se realiza la educación en Chile. Y eso tiene que ver con una visión mucho más vertical de la sociedad, jerárquica, en la que las decisiones son tomadas desde abajo, versus una visión en la que las familias son las protagonistas, donde el poder está mucho más descentralizado. Eso tiene que ver con una discrepancia valórica y de sentido que viene desde la independencia. O sea, es la definición básicamente de la lucha entre Pío y Pelucones. O sea, viene desde allá, desde la abdicación de O'Higgins, que tenemos esa discrepancia con respecto al rol de la sociedad, de las instituciones de la sociedad versus las personas, muy patente en la política. Lo nuevo, yo creo, en la discusión con respecto a la admisión justa, tiene que ver con las herramientas que la derecha está haciendo cada vez más. Y que podemos incorporar no tan solo admisión justa, podemos incorporar las materias de relaciones exteriores, últimamente políticas de seguridad pública respecto a intentar hacer o aprobar el proyecto de ley de control de identidad de menores sin causa justificada. No es solo admisión justa. Para nada. ¿Qué juego está jugando el gobierno de Sebastián Piñera en este contexto? Yo creo que son conversaciones que están conectadas, evidentemente, pero creo que lo del mérito en particular como debate es sumamente interesante, ¿no? Porque en sociedades tan desiguales el mérito en realidad es una ilusión, ¿no? Es una característica familiar socioeconómica. Fundamentalmente. Ahora, y ahí creo que la izquierda tiende a cometer el error de oponerse a esta lógica de la meritocracia, que yo comparto que es una falacia y que está diseñada más bien a que los mismos de siempre tengan los privilegios de siempre. Confunden aquello con el esfuerzo, ¿no? Yo creo que sí es importante la cultura del esfuerzo, y creo que sí es importante incorporar en la educación, en todos los espacios, digamos, de lo colectivo y de lo empresarial también, la lógica del esfuerzo como un valor que los demócratas debemos reivindicar, porque solamente
es a través del esfuerzo que podemos generar desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa combinación? No es trivial, ¿no? Ahora, el otro tema tiene que ver más bien con la confianza en la información y en los hechos, ¿no? Que esto es, obviamente está vinculado con el problema de la desconfianza generalizada. O sea, que haya un paper de la Universidad de Chile que dice que los procesos de selección en los colegios, pues bueno, tienen estos problemas y estos efectos, y que eso no tenga peso a los hacedores de política, o que se desconozca por los hacedores de política, es un problema estructural. Y eso efectivamente sí se reproduce en todos los ámbitos, porque la referencia del conocimiento está puesta en cuestión. Está puesta en cuestión, insisto, somos muy de pensar que esto es un tema de nuestra comunidad, ¿no? Pero tienes al presidente de Estados Unidos negando el cambio climático, digamos. O sea, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de casi terraplanismo. Claro, ¿no? De la negación de la evidencia. Esto es un proceso que va en contra del método científico. Hay unas fuerzas que plantean una nueva era, que es una era contradictoria a la era de la modernización que está sustentada en el método científico, ¿no? Y eso es un tema complejo. Hay nuevas fes, ¿no? Hay nuevas religiones que son instrumentales a ciertos intereses y que le están dando cada vez más relevancia a estos actos de fe, más que a el conocimiento construido a través del método y a través de la evidencia. Y eso sin duda es extremadamente problemático. Sí, la contracultura hoy día, que es la que está tomando con tanta fuerza, va mucho más allá que ser contracultura ante, por ejemplo, una corrección política que se critica mucho, y parte de esa crítica yo creo que es correcta. Hoy la contracultura es anti-ilustración. O sea, es algo mucho más, es mucho anterior, es mucho más profundo. Es anti los valores de la ilustración. O sea, que es la base de algo que es antes del liberalismo, antes que la democracia. Sí, es súper profundo. Es el inicio de la luz de la humanidad. Claro. Y son básicamente fuerzas que quieren retornar a la oscuridad. O sea, es así de fuerte. Y lo que ocurre con estas distintas políticas públicas tiene que ver con eso, tiene que ver con la utilización en forma mañosa de la verdad, de los hechos, de las aprobaciones selectivas de la ciudadanía en unos temas versus en otros para ir avanzando temas. Pero ojo, el tema de admisión justa, por ejemplo, no se trata de cambiar la admisión escolar, porque ellos saben que no lo van a lograr. Con el actual Congreso ellos saben que no van a cambiar la admisión escolar. El tema de la admisión justa es puesto en la palestra porque es un tema que es útil en la guerra cultural. Esa es su única utilidad. Cuando ellos hablan de migración, es útil en la guerra cultural. Cuando ellos hablan de seguridad, es útil en la guerra cultural. Cuando ellos hablan de todo lo que hace este gobierno, es no pasar ninguna ley y hacer guerra cultural. Porque ellos entienden que de esa manera ellos están construyendo una política, ellos están cambiando el sentido común del país para que en un futuro, eventualmente, puedan llegar a cambiar las políticas públicas en su favor. Están ejecutando la crítica del primer gobierno de Piñera, que fue no preparar la cancha para un segundo gobierno de centro-derecha. Sí, pero creo que va más allá, porque no es que este gobierno esté haciendo... porque las principales críticas con respecto al primer gobierno de Piñera era que este gobierno no tiene un relato, que este gobierno... Y yo creo que sí tiene relato. Lo que tiene son ocurrencias, pero ocurrencias que son jeringas pensadas para esto. Cada vez que hay un problema, surge una nueva idea, una nueva política pública que está diseñada no para ser avanzada como política pública, sino que está diseñada como arma para una guerra cultural. Y yo creo que el gobierno debe tener 250 de esas cuestiones todavía guardadas, pensando en los siguientes 150 escándalos que tenga que al fin del gobierno. Ellos van a decir ya, ¿cuál es la mejor de ahora? No, ya usamos ese tema recién, usemos este para atizar nuestras redes. Solamente quiero contar... Hay mucho de Gramsci acá, ¿no? O sea, esto es completamente, hegemonía cultural, es la lucha por la hegemonía cultural, sí. y en esa lucha efectivamente nos están derrotando, pero con distancia. Se dijo mucho que la derecha no leía nada, y yo creo que siguen sin leer nada, pero leyeron a Gramsci. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace, muchachos? Espérate, quiero solamente poner un ejemplo, porque creo que es importante saber cómo funciona esto, y cómo estas fuerzas conectadas con el extranjero, conectadas con las redes sociales, conectadas con estos grupúsculos muy, muy extremos, están incluso guiando en la dirección de Chile entero. Y el mejor ejemplo, creo, fue el Pacto Migratorio de la ONU, donde el primer país que se negó a esto, creo que fue República Checa o algunos de esos países de Europa Oriental, en el que el presidente, el primer ministro, tuvo un escándalo de corrupción y vio esto como oportunidad para desviar la atención y tuvo mucho éxito haciéndolo.
porque pudo activar ciertos miedos migratorios que ya tenía preestablecidos. Entonces él tuvo éxito y luego los países alrededor, Hungría y Polonia en particular, que son muy particulistas de derecha, llegaron y dijeron, acá hay una oportunidad para avanzar mi tema. Y lo utilizaron también como arma, retirándose del pacto, diciendo que no iban a firmar y haciendo grandes movilizaciones sociales en contra de esta especie como de, inventando muchas cosas como que esto era la ONU forzando a los países a recibir migrantes. Era una cosa completamente descabellada. Esto fue leído en forma muy atenta por ciertos pequeños grupos extremos que hay en algunos grupitos de WhatsApp e Internet. Y dijeron, esto es un tema que ha tenido éxito afuera, porque ellos están leyendo afuera, a diferencia del resto de Chile, ellos están mucho más conectados con lo que está pasando en el mundo a través de Internet. Esto funcionó, así que empecemos a moverlo, y empezaron a moverlo en sus redes. De ahí lo leyó Tere Marinovich. Ella hizo un video lleno de mentiras, era algo realmente asqueroso, de mentiras en torno tanto al pacto en práctica como también instalando miedos que ya estaban preinstalados con respecto a la migración de las personas distintas y la diversidad en general. Y también esta tirria y odio que le tienen a las organizaciones institucionales porque defienden los derechos humanos, etcétera, todas esas cosas que ellos odian tanto. Ella hizo un video y ese video tuvo mucho éxito porque son hechos pensando en eso. Luego José Antonio Kast llegó y dijo, ahí está mi mundo, así que yo voy para allá, y lo tomó él como tema. Y luego Sebastián Piñera vio que una parte sustancial de su base ya estaba tomando una decisión a través de las redes sociales. Desde pequeños grupitos, cada vez en círculos concéntricos hacia grupos cada vez más grandes, había cada vez más personas para los cuales esto era un tema. Era un tratado como de esos que Chile firma 14 al año, era una cosa más. Pero fue transformado en tema por estos intereses. Y finalmente lo que sucede es que en el vuelo entre que los negociadores chilenos se levantaron de la mesa de negociación allá con todo listo para firmar y que aterrizaron en Chile, el gobierno leyó lo que estaba pasando con su propia base electoral y dijo, acá tenemos que decidir, o nos peleamos con nuestra base en este tema, o la seguimos. Y la siguieron. En Chile gobierna Tere Marinovich. Porque es mucho más capaz que cualquier otro actor de movilizar, al menos en ciertos temas como migración, de movilizar los miedos, las emociones y empujar estos valores anticonstitucionales. Me imagino que leyeron el comentario o el video que hizo ayer respecto al tema del proyecto de ley que se aprobó por parte de la Cámara de Diputados de la adopción homoparental. ¿Lo vieron? El video no, vi un par de sus opiniones. Pero básicamente lo que dice es que la homosexualidad es una enfermedad, es una patología. Sí, claro. Lo que toda la evidencia que analiza desde el punto de vista médico, psicológico, dice que no es real. Pero ahí tú tienes con 15.000 retweets y con una galería que brama y levanta los brazos al cielo señalando de que eso sí efectivamente es una enfermedad, siendo que toda la evidencia indica que no. Pablo, a mí me interesa que tú puedas, como migrante, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Porque este tema ha sido bastante utilizado por determinados gobiernos para generar sensaciones que no se basan en la evidencia. Y Chile ha caído en esa situación y me interesa particularmente tu punto de vista porque tú eres una persona que viene de un país hermano y que ha dedicado su vida entre Chile y Perú. A ver, yo he sido varias veces migrante, ¿no? He pasado de país a país ya sucesivas ocasiones. Es interesante lo que ha ido ocurriendo con Chile respecto de la migración. Y yo en general, salvo situaciones muy particulares, más bien creo que la tendencia ha sido muy positiva en términos de incorporación y el país ha ganado muchísimo como consecuencia de la diversidad que trae la migración. Cuando yo vine por primera vez, yo vine muchas veces porque tengo familia chilena y tal, pero cuando recién vine a vivir a Chile en los 90, comienzos de los 90, cuando empezó la universidad, el ser peruano no era bien visto. No era bien visto, ¿no? O sea, había un sentido de superioridad del chileno respecto del peruano que era bastante notorio, ¿no? Éramos, más bien, se veía al peruano como un de segunda clase, ¿no? 20 años o 30 años después, el peruano está muy bien visto, ¿no? Por la cocina, por el aporte cultural, por muchas razones. Hoy día yo no creo que haya una aproximación cultural negativa hacia el migrante peruano, que ya es además parte... A ver,
en muchas familias en Chile sus hijos han aprendido a hablar bien gracias a la nana peruana, ¿no? Es que hay realidades que son así, digamos, ¿no? Y gracias a Dios, digamos, ¿no? Aunque no creo en Dios, pero sí, porque efectivamente hay una ganancia, digamos, en términos de sofisticación del uso del lenguaje también, ¿no? O sea, creo que hay beneficios también país que tienen que ver con lo cultural. Pero esto es el fenómeno migratorio, que es lo mismo que la delincuencia. Efectivamente, o sea, acá nuevamente... Ellos son migrantes, ellos son delincuentes, nosotros no. Ahora son más bien y es un fenómeno, ¿no? Que puede pasarnos a todos. Ahora más bien el problema son los que son distintos, ¿no? Ya el problema es el color de la piel, ¿no? Entramos a una separación donde hay un componente de racismo, hay que decirlo. O sea, cuando se expulsan... Bueno, Donald Trump sacó un comercial en Brasil hace 2 días atrás respecto de... Bolsonaro en Brasil. Sacó un comercial en donde aparecía una persona de tez negra y diversidad en torno a una persona también homosexual. A mí me resulta como chileno. Eso es en la práctica lo que puede pasar, muchachos que están escuchando y que están viendo. Eso puede pasar eventualmente con Kast el día de mañana si llega a ser presidente. Sin duda. A mí me parece, y esto ya lo digo como chileno, peruano, migrante, o sea, a mí me resulta absolutamente violento e inaceptable que un gobierno democrático, el gobierno democrático de mi país, haga campañas comunicacionales deportando, subiendo en aviones a personas que han venido hasta acá desde Haití, tratando de tener una mejor oportunidad de vida. O sea, eso me parece lo peor. O sea, no logro entender cómo puede haber un mínimo de humanidad. ¿Cómo puede ser que eso ocurra y ocurra con cámara de televisión y una puesta en escena para demostrar que, no sé, que somos duros? Bueno, muy criticado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Ayer o anteayer la ONU... Pero efectivamente, como bien dice Davor, o sea, acá hay un público cautivo que hace que estas cosas pasen, ¿no? Ahora, yo de verdad creo que somos muchos más los chilenos que creemos que la sociedad debe ser pluralista, diversa, democrática, liberal en el buen sentido institucional. Es lo que hablábamos ayer en la actividad, Davor. Los valores de la democracia liberal engloban a todos. Es diversidad, es cosmopolismo, y aquello va contra los populismos de diversa índole, en donde se clasifican y se agrupan en torno a nosotros y el resto. Entonces es obvio que hay que encontrar la forma de hacerlo, porque tenemos la cantidad de personas, el país es mayoritariamente demócrata liberal. Si tú te pones a analizar caso a caso cómo reaccionarían ante situaciones... Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el gobierno de Chile y otros gobiernos de América Latina traten de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando Venezuela, la oposición de Venezuela, justamente lo que está, y de hecho lo aprobó la Asamblea Nacional de Venezuela, justamente la reivindicación de que Venezuela vuelva a entrar al sistema interamericano de derechos humanos que Maduro lo sacó? Entonces hay tanta inconsistencia en que, a ver, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros valores como chilenos? ¿Qué nos define como chilenos? Yo creo que ahí tenemos una búsqueda y una reflexión. Yo creo que los chilenos somos democráticos, somos pluralistas, somos abiertos, somos tolerantes, somos solidarios. Y es indispensable que levantemos esas banderas de lo que entendemos como chilenidad en la discusión política que viene. Porque no podemos permitir que la chilenidad esté definida por aquellos que se ponen una banderita en su cuenta de Twitter para atacar a los que vienen de afuera, o para atacar a los organismos internacionales, o para atacar a los pobres. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que recuperar el sentido y el orgullo de la chilenidad a partir de los valores que nos han permitido avanzar hasta acá, que creo que son los del republicanismo, que efectivamente construyó las instituciones que generaron calidad de vida y desarrollo para este país. Muchachos, ¿cómo ven el atentado hacia el presidente de Metro? ¿Qué es? Es un hecho puntual, o sea, lógicamente es un hecho puntual, pero si pudiéramos tratar de conectarlo con alguna especie de mensaje que se quisiera estar dando, ¿le ven alguna lectura? No, yo creo que es una muestra de radicalización, como las hay de varios tipos. Creo que
en toda nuestra historia humana, cuando ciertas comunidades se cierran a sí mismas y dejan de encontrar válidos los discursos. ¿Qué es lo que preguntó Braulio Ojeda? Ya, dejan de encontrar válidos o aceptables discursos que no sean los que tiene esa pequeña comunidad. Esa comunidad generalmente va radicalizándose en forma natural. Y a veces esas comunidades terminan siendo violentas. Eso se ve y ocurre con cierta derecha extrema en Estados Unidos, por ejemplo, que pone bombas en iglesias donde asisten mayoritariamente negros, por ejemplo, o ocurrió acá en Chile también con ciertos grupos anárquicos que pusieron bombas en el metro, y con este grupo también que supuestamente es ecoterrorista, que son como una especie como de una bombers de cuneta. Pero bueno, yo el caso de Ojarran de Reche, ¿no? Que efectivamente le pusieron una bomba en su casa, ¿no? Sí, bueno, con Lagrange fue lo mismo. Él la vio y la identificó el paquete y llamó a Carabineros inmediatamente porque pensó lo mismo con Ojarran de Reche. Me imagino que muchas autoridades ligadas a instituciones públicas tienen que estar con mucho ojo con respecto a paquetes que vienen. Lo único que me gustaría decir al respecto es que esta dinámica de radicalización en torno a grupos pequeños, que antes se daba en personas que vivían en casa de ocupa o en grupos que se aislaban del resto del mundo, o en personas que pasaban a vivir solas como en una bomber en una cabaña de ermitaño en el medio del bosque. Hoy día Internet está muchas de las herramientas que hoy día existen en Internet están fomentando ese tipo de aislación y ese tipo de construcción de burbujas informativas que se aíslan de lo demás y que radicalizan a las personas en estas direcciones. Entonces, parte de lo que alimenta todo este populismo tiene que ver con estas radicalizaciones en base a grupos, ¿eh? El fenómeno de los incel, el fenómeno de ciertos nuevos racismos, el fenómeno de... O sea, hay muchos fenómenos que están basados en estos mismos principios, y el problema y el riesgo es que esta radicalización, que puede tornarse violenta, es una posibilidad que ahora, gracias a las herramientas, lamentablemente, gracias a las herramientas comunicacionales y tecnológicas, es mucho más probable que ocurra, porque hay muchos más grupos aislados como ese. Maxi, estamos a un minuto. Bueno, yo les quería agradecer. Se fue la hora así de rápido. Esto podríamos estar tocando temas durante 2-3 horas. Le agradezco enormidad la visita por parte de ambos, que hayan dado una hora de su tiempo, de su apretada agenda, en venir a un programa que están haciendo, que tiene un nombre con una clara intención respecto de revalidar y dotar de nuevas herramientas o validaciones a la democracia liberal que, como ya nos explicó Pablo y Davor, está siendo un poco bombardeada de forma indirecta por parte de algunos populistas a nivel internacional y también a nivel local. Quedan invitados para cuando quieran venir de nuevo. Yo tengo una idea de hacer debates acá. Como ven, la instalación está para generar ese tipo de instancia y no tan solo una conversación respecto a personas que están pensando relativamente igual, como concluyo que nosotros tres pensamos. Y sería interesante poder poner a un populista al frente de cada uno de ustedes para ver en un ambiente de respeto y de tolerancia cómo se intercambian las ideas respecto a cómo hacer un mejor país. Pablo, muchas gracias por haber venido. No, Davor, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por la invitación. Aparte, yo con este arcoíris acá me siento absolutamente en casa como ex concertacionista. Pero sobre todo es un mensaje, un mensaje validar sí. Lo que teníamos. Pero totalmente. Pero sobre todo creo que el desafío que tenemos por delante es cómo somos capaces de articularnos, de construir reflexión efectivamente, pero sobre todo cómo somos capaces de pasar a la acción para activar esta fuerza de resistencia. Creo que es posible enfrentar estas amenazas que son latentes, es posible ganarle a Kast, es posible ganarle a los populismos, pero para eso tenemos que trabajar juntos los que constituimos este espacio de razonabilidad, de centralidad sostenida en los valores de la democracia liberal, y tenemos que ser capaces de dejar también un poco los protagonismos y los egoísmos particulares y construir un movimiento, movimiento de resistencia y un movimiento que nos permita mantener y sostener y fortalecer la democracia chilena. Y en esa elección, como liberal y como socialdemócrata, a pesar de que probablemente no hemos votado siempre por los mismos candidatos, vamos a estar en esa misma lucha porque tenemos exactamente las mismas creencias en esta que es la lucha de hoy. Estamos luchando por nuestra democracia. Así es. Muchachos, muchas gracias. La próxima semana, el próximo jueves,
de nuevo de 18 a 19 horas, Democracia Liberal, un nuevo capítulo, tendremos más invitados y recuerden todos los días de lunes a viernes entre las 12 y las 2 de la tarde el programa Doble Amarilla para hablar de fútbol, que lata que la Católica quedó eliminada ayer, pero bueno, vamos por la Sudamericana. Buenas tardes, chao Maxi, gracias por todo.